No hay hombre perfecto, solo Dios es perfecto. Todos nosotros vivimos con los errores y equivocaciones. Por eso, considerando estos, con esa situación y carácter nuestra, ¿qué necesitaremos nosotros para vivir? Domingo pasado nosotros hemos visto errores, equivocación de rey David. Ahora, hago pregunta. Si rey David, teniendo con muchos errores, ¿cómo él pudo ser rey más ilustre, respetado de historia de Israel? ¿Cómo él puede ser como antecesor de genealogía de Jesucristo? Nosotros hemos estudiado 2 Samuel capítulo 6, versículo 1 al 11, domingo pasado. Hoy quiero estudiar junto, segunda parte, continuación del versículo 12 al 23. Y viendo esto, queremos aprender el mensaje del Señor a través de esa palabra. Vamos a leer junto esa palabra. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: «Cuán honrado ha quedado el rey hoy de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». Entonces David respondió a Mical: «Fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Amén. Domingo pasado nosotros vimos primera parte de capítulo 6. David quería traerle ese arca de Dios a Jerusalén. Hizo gran esfuerzo, pero cuando él vio muere Usa y entró gran temor, él suspende en ese proyecto, lo dejó casa de Obed-edom, el arca, y regresó solo a Jerusalén. Nosotros hemos visto cuál ha sido el error de David. Primero, David, siendo hombre de oración, ante ese proyecto importante, él no oró. El otro, él no supo orden, palabra de Dios, cómo debe mover arca de Dios. El tercero, él no pudo comprender voluntad de Dios. O sea, cuando lo que Dios hace no tiene sentido para David. Ahora, último ese versículo 11 de 2 Samuel capítulo 6,
dicen así: estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom geteo 3 meses. Bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. David lo dejó allí, pasó 3 meses. Cuando pasó 3 meses y Dios bendijo ese Obed-edom, también su casa. Y esa bendición debe ser notorio, porque apenas 3 meses todo el mundo empezó a hablar. Desde que llegó ese arca a casa de Obed-edom, gran bendición de Dios vinieron esas casas. Entonces gente empezó a hablar sobre esa bendición. El versículo 12, lo que vamos a estudiar nosotros, 12 adelante, esa noticia llegó oído de David. 12 dicen: fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del ¿qué? Arca de Jehová. Entonces, esa noticia lo hizo entender David: mi propósito fue buena. Eso sí también Dios quiere. Y entonces ese 12, ¿sabe qué? Yo le dije, cada vez cuando usted medita la palabra, tiempo con Dios, cuando encuentra esa palabra, entonces hay que prestar atención. Entonces, ¿qué hizo David? Fue y llevó con alegría arca de Dios a la casa de Obed-edom, a la ciudad de David, Jerusalén. Ahora, y ese segundo intento de David, hay algo cambió David. Podemos ver un cambio de David. Eso podría ser razón del éxito. Y eso quiero aprender junto con ustedes. Primero, David aprendió de su fracaso. Y él no abandonó a pesar de su fracaso. O sea, no tiró toallas. Lo que vimos el domingo pasado, su propósito fue bueno, pero su manera no fue buena. Todos nosotros cristianos, cuando tratamos de hacer algo, no solamente bueno en nuestro propósito, sino nuestra manera de cómo ejecutar también tiene que ser bueno. Vemos el David, cómo cambió la manera de trasladar ese arca. Porque él supo cuál fue el origen de su fracaso. Indagó la palabra de Dios, porque antes él quería trasladar arca de Dios a través de ¿qué? Un carro, hizo nuevo, pero carro transportaba bueyes. Pero aquí cuando vemos versículo 13, primera parte, dicen: cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos. Mire, 6 pasos. ¿Qué es lo que quiere decir? Está llevando arca, ya no es carro de bueyes, sino los hombres, está con hombro, está llevando ese arca de Dios. 6 pasos. Aquí David aprendió por la palabra de Dios. Debe llevar al hombro, no cualquier persona, hombre de cualquier persona, sino los hijos de Coat. Y así, aún cumpliendo, para David estaba temeroso, a ver si eso es correcto o no es correcto. Cuando lo vieron 1 paso, 2, 3, 4, cuando llegaron 6 pasos, no pasó nada, nadie murió. Entonces David dijo: eso es. Y David allí, él sacrificó un buey y un carnero de engordado. Desde luego, versículo 14 adelante, danza con alegría, expresión. De esa manera él trasladó ese arca de Dios a Jerusalén. Nosotros, mientras nuestra vida, cometemos error como David. Todo, sin excepción, ser hombre, equivocamos. Ahora, David nos enseña hoy a nosotros, cuando las cosas que no salen bien como uno quiere, cuando nosotros experimentamos fracaso, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero,
cuando ocurren en nuestra vida, tenemos que revisar lo que queremos hacer, propósito, y la manera, propósito, si es acuerdo con lo que dice Dios o no. O sea, no hay que abandonar por ese fracaso. Hay que cambiar manera. Si nosotros ante fracaso sí abandonamos, nada podemos realizarnos. Ninguna persona logra éxito sin experimentar fracasos. Solamente es posible Dios. Cuando ocurren nuestras vidas, cuando sus vidas algo no anda bien, hay que aprender lo que hizo a David. David, viendo esa bendición que venía a casa de Obed-edom y confirmó, él vio su propósito era correcto. Desde luego, él cambia manera. Lo que quiere decir que no hay que repetir la manera fracasada, que nos condujo fracaso. Tenemos que cambiar la manera de ejecutar. David cambia cómo trasladarlo, logra éxitos. Mire, ese inventor de lo más famoso historia humana es Thomas Edison. Él inventó muchísimas cosas. Es notorio ese bombillos, bueno, ahora lámpara, pero bombillos. ¿Sabe qué cuántos él tuvo que intentar para inventar el bombillo? Durante 13 meses. La historia dice que él tuvo que cambiar 6,000 materiales. 6,000, más de 6,000 veces materiales. Y tuvo que hacer experimentos más de 7,000 veces. ¿Qué es lo que quiere decir? 6,000 más 7,000, más de 13,000 fracasos tuvo Thomas Edison antes de lograr esos éxitos. Sin ese fracaso de experimento, tampoco hay bombillos. Quiere decir que no hay éxitos. Cuando nosotros sufrimos algún fracaso, esa es la razón por qué no tenemos que tirar toalla. No permita mi fracaso detenga a unos. ¿Sabe? Cuando Dios permite ese tipo de fracaso a nuestra vida, es para que Él guiara a nosotros a encontrar el camino correcto. ¿Sabe que el Dios que podemos encontrar en la Biblia es Dios innovador? Dios siempre pide a sus hijos el cambio, transformación. Nosotros sabemos cómo cambió Abraham antes de Abraham, de Jacob, Israel, a todos los personajes de la Biblia. Dios pidió cambio, transformación. Pero ¿sabe qué? La iglesia, muchos cristianos, lamentablemente no cambia, no vive así. Por eso, gente que está fuera de la iglesia, ellos no son atractivos. Llegar a la iglesia y ser cristiano, más bien ve como aburrido, como un retraso. Es totalmente contrario. Dios es innovador. No hay personaje más innovador que Dios. Así que somos nosotros, tenemos que ser innovar. No hay que tener miedo de cambio y mucho menos de fracaso. En mi experiencia, mi vida, Dios cada vez quiere cambiarme a mí, o sea, quiere me experimente algún fracaso, es porque Él quería producir algún cambio en mí. Y ese cambio finalmente llegaba el éxito. Yo quiero que todos nosotros, cuando sus asuntos no salen bien, no es para tirar toalla, sino hacer reflexión y buscar manera, o sea, cambio, lo que Dios quiere. El segundo, lo que quiero ver, el David no se olvidó gracia de Dios.
cuando él, primer intento, quería trasladar ese arca de Dios, fracasó. Él no pudo entender. Cuando Dios hirió Usa muere, entonces él entró temor, no solo temor. Biblia dicen se entreteció. Esa palabra entretecer, lo que vimos domingo pasado, hebreo es molesto. Él enfadó con el Señor. O sea, cuando lo que Dios hace no tiene sentido no podía él comprender. Ante esa pelea con el Señor, molesto con el Señor, ¿cómo él pudo superar eso? Es posible porque David pudo recordar gracia de Dios. Ahora, ¿qué tipo de gracia de Dios David recordó? Eso nos dice versículo 21. Vamos a leer juntos versículo 21. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Fíjate, aquí dicen, Jehová, ¿quién me eligió en preferencia tu padre a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel? David sabe, antes de ser rey de Israel, él sabe que era un pastorcito que pastoreaba ovejas de sus padres. Y él siempre, siendo rey, él no se olvidó que de dónde vino, quién era él. Y ese David, por eso David fue convertido, pudo ser un rey más amado y más respetado en la historia de Israel. Dios calificó a David hombre que conforme a su voluntad. Por ese recuerdo de gracia del Señor, David, hay un momento, temporalmente, no pudo entender lo que Dios hizo y él molestó con el Señor, pero él superó esa tentación. Si nosotros guardamos la gracia del Señor en nuestras vidas, igual cuando ocurren como ese tipo de cosas en nuestras vidas, lo que hace Dios no podemos comprender, entonces podemos superar. ¿Sabe? Nosotros hay un personaje de la Biblia que han sufrido mayor tragedia. ¿Sabe quién es? ¿Quién? Job. Yo creo que ahí no hay discusión. Job parece un hombre, fue víctima de como apuesta de Dios con diablo. Biblia reconoce a Job como hombre justo del oriente. La vida piadosa de Job es propia Biblia, nos explica muy bien. Sin embargo, mire la tragedia que le tocó a Job, cual murió un día, desapareció un día toda su propiedad. Y otro día murió sus 10 hijos, un solo golpe, no una, sino 10. Hasta su esposa abandonó a él. Yo conozco y he escuchado tragedia de las diferentes personas, pero nunca nadie puede comparar lo que Job vivió. No sé si cómo están ustedes. ¿Han visto una persona como Job? Mire, Job no podía entender, y el libro Job hasta capítulo 37, hablando Job con sus amigos, y comienza a defender, mire, esa tragedia mía no puede ser por mi pecado. Y después empezó a preguntar, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Sabe Dios? Silencio completo. Desde capítulo 38 al 41, Dios sí finalmente aparece y comienza a dar respuestas a Job.
¿Sabe? El palabra de Dios, cuando usted lee el libro Job 38, 41, 3 capítulos, es notorio. Primero, Dios no contestó ninguna pregunta de Job. Dios no preguntó ninguno. No le dio respuesta a ninguno de lo que Job estaba preguntando. El otro, segundo, Dios solamente habló quién era de él. ¿Sabe? El fenómeno tercero es que notorio, Job después escucha de quién es Dios, Job confiesa. Vamos a ver libro Job 42, versículos 5 y 6, leemos. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mire, ahí Job dice que ahora lo veo, conozco al Señor, y Job sale con toda su queja con el Señor. ¿Qué es lo que nos enseña ese ejemplo de Job? Es que hay cosas que nosotros difícil entender, tragedias. Cuando Dios hace, lo que Dios hace no tiene sentido para uno. Y vemos muchas cosas. Eso nosotros, hay muchas cosas que no podemos entender, aunque Dios explique a nosotros. ¿Sabe? Hay cosas misteriosas. ¿Y cómo puede explicar la existencia del diablo? ¿Por qué Dios permitió que el diablo existiera? Entre uno a otro hay muchas cosas. Es misteriosa. Solución de nuestras tristezas con el Señor no es por entender aquella cosa que es incomprendible, sino conocer más sobre Dios. Eso es lo que hace superar es tristeza con el Señor. Eso es lo que enseña Job a nosotros. Saber quién es Dios. Es igual. David supo a través de gracia de Dios, sabe quién es Dios. Esa experiencia con el Señor lo hizo superar su incomodidad en el Señor. Hoy sé que hay muchos cristianos que están peleados con el Señor. A lo mejor puede estar aquí también. Está aquí, siguen, pero tiene esa tristeza ahí. ¿Por qué el Señor hizo así? Conozco el caso de pareja han dedicado su vida al Señor, pero de repente el Señor llevó esposo o esposa. Murió. O hijos, familiares, o algún otro tipo de tragedia que es incomprensible. Estos no está resuelto ahí adentro, tiene como una espina con el Señor relaciones. Nosotros vimos cada vez cuando hay duda el amor de Dios que tenemos que acudir y mirar la cruz de Jesucristo. ¿Por qué? Porque disipar de dudas hay que acudir cosa segura, hecho histórico. Porque crucificación de Cristo es hecho histórico, no depende, yo crea, no afecta, eso fue hecho. Quiere decir que Dios hizo esa obra en la cruz y salvar a nosotros lo hizo morir su Hijo Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? A través de Jesucristo, ese cruz de Jesucristo, nosotros conocemos quién es Dios. Eso lo que hizo superar desde tentación a Job, igual David, igual a nosotros. Importante, hermano, si hay alguien que está molesto con el Señor y acuden y trata su esfuerzo, en lugar de entender sobre esa mala experiencia, tragedias, sino trate de aprender más del Dios. Eso nos van a dar una solución de salir de ese dolor. El tercero quiero
ver, tercero último, es ¿cuál es la diferencia de David y Mical? Ahí queremos aprender cuál es corazón, actitud que debemos tener a adorar al Señor. David y Mical era una pareja. Esa pareja nació una discordia por ese trasladar de arca de Dios a Jerusalén. Pero realmente discordia no es lo que trasladar, sino manera como estaba trasladando el esposo de Mical es rey David. Fíjate, la Biblia hoy llaman Mical, no dice esposa de David, sino le dicen hija de Saúl. 2 veces repite, 16:23, hija de Saúl. ¿Por qué Biblia llamó a ella en lugar de esposa y le dijo hija de Saúl? Porque está trayendo ejemplo de Saúl. ¿Qué era Saúl? Saúl no le daba importancia de arca de Dios. Nivel de espiritualidad, temor de Saúl hacia Dios es muy baja. Ella fue aprendido de sus padres, por eso Biblia llaman hija de Saúl. El versículo 16, cuando David estaba entrando con ese arca de Dios, el Jerusalén, ¿qué estaba haciendo Mical? Estaba mirando desde una ventana. Pero viendo la ventana, ella vio al rey David que saltaba, danzaba delante de Jehová. Cuando viendo David bailando, pero mire, saltando, bailando, y ella le menospreció en su corazón. Dijo, wow, eso no debe hacer un rey. Eso parece muy vulgar. Ese no es actitud de un rey. Por eso cuando David termina todo, regresaba a su casa, versículo 20, para bendecir a su casa, y ella sale corriendo, recibe la puerta. Ella empezó a decirle, versículo 20, dice así, volvió luego David para bendecir su casa, salió Mical a recibir a David. Y dijo, ¿cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel? Descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos. Fíjate, criada de sus siervos. Siervo es un esclavo de gente este rango bajo, pero criada de siervos es todavía el último escalafón de la sociedad. Está ella comparando a David así su actitud, como se descubre sin decoro un cualquiera. O sea, un rey nunca debe hacérselo. Pero esa palabra de Mical nos hace entender en qué manera David danzó y saltó. Fíjate el versículo 14, vestimento de David. 14 dice, David danzaba con toda fuerza delante de Jehová, pero estaba David vestido con un efod de lino. ¿Sabe? Efod de lino como una de chaqueta, pero no, brazo está fuera, pero cubre delante y espalda, ¿okay? Pero antes de usar esto, ellos usan túnicas, una pieza grande, ¿sabe qué es túnica, no? Sí, grande, y después se pone ahí efod. Así estaba vestido. Ahora, esa túnica tiene un espacio suficiente normalmente, entonces danza, aunque brinca algo, no va a ser descubierto, no va a mostrar parte de su cuerpo desnudez. Pero Mical dice que David así fue desnudez. ¿Qué quiere decir? Yo creo que David hoy puede ser como estaba bailando black dance. ¿Sabe qué es black dance? ¿Sí? ¿Sabe, no? Mire, no estoy hablando mal de black dance. Eso es, yo veo como ejercicio muy bueno. Pero David estaba bailando como un loco. Para los judíos, descubrir parte de desnudez es una cosa vergonzosa. Entonces, viendo aquí, si hay motivo, veo razones por qué Mical regañó a David.
Si eso no hace cualquier persona vulgar, ¿y cómo un rey lo hace? ¿Sabe que versículo 15 decía, David y toda casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo? Ese júbilo hebreo dice virtua. Virtua significa un criterio grande, un aplauso grande. Eso podemos ver Antiguo Testamento cuando recibir rey nuevo. Lo que quiere decir que David, cuando estaba trasladando ese arca de Dios a Jerusalén, él se olvidó que es rey. Si él está recibiendo Dios ese arca como si fuera rey. Y por eso él hizo toda su alegría, expresión corporal para expresarlo. Ahora vemos cuál es la razón de Mical, de regaño hacia su esposo David. ¿Cuál es la preocupación de Mical? Mical dice, con esa actitud vulgar de David, oye, puede perder al respecto como rey. Otra palabra, puede perder liderazgo como rey. David puede perder estos. Pero David tiene una opinión, una actitud diferente que su esposa. David, versículo 21, dice así, mire, entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre, a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Mire, aquí el príncipe hebreo dice Nagad. Nagad es persona fue elegido para gloria de Dios. Eso es lo que significa Nagad. Desde luego, David dice, por tantos danzaré delante de Jehová. No solo esto, versículo 22, leemos juntos, versículo 22. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. David dijo, aquí no hay problemas. Yo voy a seguir, sigue siendo rey, no solamente rey, el pueblo me va a honrar más. Una opinión chocado entre David y Mical. ¿Quién tiene razón? Dios levantó mano de David. Versículo 22, Mical no tuvo hijo hasta su muerte. Eso considerado de como un castigo de Dios aquel tiempo. Mical, su criterio, su pensamiento es potestad, liderazgo del rey, a su esposo David, él viene de las gentes. Pero David dice que ese liderazgo, potestad, viene de Dios. Nosotros sabemos, Romanos capítulo 13, versículo 1, toda la potestad viene del Señor. Por eso David dice que para tener mayor liderazgo y potestad reconocido por el pueblo, es para acercar más a Dios. Eso todos los padres debemos saberlo. Todo que quiere ser líder debemos saber. Los padres quieren que sus hijos respeten a ustedes, busquen al Señor, como David está buscando. Porque el liderazgo, reconocimiento, eso viene del Señor. No de nuestros hijos, sino Dios dan. Así que padre o esposo, esposa, hay que buscar más al Señor. Aquí último, de cuando David danzó a momento de traerle ese arca de Dios, siempre, versículo 14, 16, 17 también, 21, siempre lleva una palabra. Danzaba delante de Jehová, sacrifició David holocausto, ofrenda delante de Jehová.
versículo 21, fue delante de Jehová. Y otra vez, mismo versículo, danzaré delante de Jehová. Esa palabra, danzaré delante de Jehová. David hizo para Dios, delante de Dios. Sé que hay personas que nos visitan o vienen a congregar con nuestra iglesia, especialmente personas que vienen de católico, y ellos ven el misa, culto, es muy silencioso. Entonces aquí es muy diferente. También iglesia evangélica, y depende de denominación, hay uno más ruidoso y menos ruidoso. ¿Qué tiene razón? Razón es hacerle delante de Dios. Personas que haga con gran expresión corporal, o quien haga silenciosamente, todo es bueno siempre y cuando nosotros hacemos delante de Dios. Así que una manera de adorar a Dios, no hay una regla de unilateral. Usted puede hacer lo que le guste. Importante que hagan ese delante de Dios. Lo que no debe hacer de juiciar a alguien, otra persona, como está haciendo. Total, esas personas que están haciendo para el Señor, Dios va a recibir. Como David estaba casi desnudos, pero hizo delante de Dios. David sabe, su liderazgo viene del Señor, no de hombres. Por eso él no tuvo problemas, sino más bien él esforzó humillar, ser humilde delante de Dios. Sabe que es la persona que, como Mical, que no conoce su cercanía con el Señor, aunque quiere ser humilde, no va a poder. Sabe, más soberbio es aquella persona que piensa: yo no necesito Dios, yo puedo vivir sin Dios. No hay una soberbiedad más grande que esa. David sabe, y él rodilla delante de Dios. Para Dios, él hace con todos, no importa, no ve ojo de otras personas, sino para él ve solamente Dios y él. Eso sería muy bueno nosotros aprender y concentrar nuestras vidas. Hoy aprendimos 3 cosas por David. Aprender del fracaso, no tirar toallas, y recordarle gracia de Dios para superar de algo malentendido con el Señor. Y el liderazgo viene de Dios y potestad viene de Dios. Cumpliendo esto, nosotros también podemos tener éxito, lo que David logró después del fracaso. Dios le bendiga a todos.